The Holy Spirit is God in us. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Say, it's God in me. Di, Dios en mí. And He wants to fill us every day. Y Él quiere llenarnos todos los días. The Holy Spirit speaks. El Espíritu Santo habla, It guides. guía, It corrects. corrige, It teaches. nos enseña, It instructs. nos instruye. The Holy Spirit El Espíritu Santo is a person es una persona that has emotions. que tiene emociones, It has feelings. tiene sentimientos. We have to love the Holy Spirit. Tenemos que amar al Espíritu Santo. We have to value the Holy Spirit. Tenemos que valorar al Espíritu Santo. We have to commune with the Holy Spirit. Tenemos que tener comunión con el Espíritu If you Santo. do not commune with the Holy Spirit, Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, you cannot commune with God, no puedes tener comunión con Dios, because it is the Holy Spirit that connects you to God. porque es el Espíritu Santo que te conecta a Dios. So we have to know, what does the Holy Spirit love? Así que tenemos que conocer qué es lo que el Espíritu Santo ama. If the Bible tells us, Si la Biblia nos dice, don't sadden the Holy Spirit, no entristezcas al Espíritu Santo, don't extinguish the Holy Spirit, no lo extingas. we have to know Tenemos que saber what pleases the Holy Spirit. qué agrada al Espíritu If it's Santo. God in me, Si es Dios en mí, then I need to take care of it. entonces tengo que cuidarlo. If Timothy told me Si Timoteo me dijo through Paul a través de Pablo that I must guard the good deposit, que tengo que guardar el buen depósito, what does the Holy Spirit love? ¿qué ama el Espíritu What Santo? makes him sad? ¿Qué lo entristece? What turns him off? ¿Qué lo apaga? Why does he not flow ¿Por qué no fluye the way he's supposed to flow? de la manera que debe fluir? Why does he flow in some and not others? ¿Por qué fluye en algunos y no en otros? Why do we feel him sometimes and not all the time? Porque a veces lo sentimos, pero no todo el tiempo. Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu What Santo? makes him happy? ¿Qué lo hace contento? What provokes him to move? ¿Qué lo provoca a mover? The Holy Spirit El Espíritu Santo is sensitive. es sensible, It has an intellect. tiene un intelecto, It has a will. tiene una voluntad. It is what manifests the power of God. Es lo que manifiesta el poder de Dios. It's what imparts gifts. Es lo que imparte dones. It's God that determines everything, Es Dios que determina todo, but it is the Holy Spirit that manifests everything. pero es el Espíritu Santo que manifiesta todo. It is the Holy Spirit Es el Espíritu Santo that heals a person. que sana a la persona. God determines to heal, Dios determina sanar. pero era el Espíritu Santo que sanó. But the Holy Spirit is the one that healed you. Es Dios It's God que determina that determines liberarte, to deliver you. pero es el Espíritu Santo But it's the Holy que Spirit viene a liberarte. that comes to deliver you. Era Dios It was God que determinó that determined crear el mundo, to create the world. pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit estaba esperando was waiting la palabra de the Dios word of God para manifestar la creación. to manifest the creation. Dios determina, God determines, pero el Espíritu Santo but the Holy es el Spirit que manifiesta. is the one who manifests. El Espíritu Santo The Holy Spirit ha estado desde el libro de Génesis. has been since the book of Genesis. Dice la Biblia The Bible says que cuando la tierra era un that caos, when the earth was disordered, el Espíritu Santo the Holy se Spirit estaba moviendo sobre las aguas, was moving over the water, esperando waiting la palabra de the Dios. word of God. Y cuando Dios dijo, And when God said, hágase el sol, let there be the el sun, Espíritu the Santo Holy fue Spirit a obrar went to go work para hacer el sol. and to make the El sun. Espíritu Santo The Holy es Spirit Dios adentro de uno. is God inside Alguien of us. diga Espíritu Santo. Someone say Holy Spirit. El Espíritu The Santo Holy Spirit siempre ha estado. has always been. Ha estado en el libro de Éxodo. He was in the book of Exodus. Porque se descendió el Espíritu The Santo Holy Spirit descended para liberar a Israel. to deliver Israel. The Holy Spirit El Espíritu Santo descended over Elijah, descendió sobre Elías and he caused y causó a multiplication of flour and oil. multiplicación de harina y aceite. It was the Holy Spirit Era el Espíritu that Santo descended over Daniel que descendió sobre Daniel to shut the mouth of the lions. para callar la boca de los leones. It was the Holy Spirit Era el Espíritu that Santo descended over David. que descendió sobre David. It was not his rock No era su piedra that defeated a giant. que derrotó el gigante. It was the power Era el poder of the Holy Spirit del Espíritu over Santo David's life sobre la vida de David that cast out that
that giant. que echó fuera ese It was gigante the Holy Spirit era el Espíritu that Santo descended over Daniel, que descendió sobre that Daniel, descended over Elijah, que descendió sobre that Elías, descended over Samson que descendió sobre Sansón to defeat the Philistines. para derrotar a los It filisteos. was the Holy Spirit, Era el Espíritu the Santo, Ruach of God, el Ruach de the Dios, of God, el the de Dios, breath of God, el aliento de el Dios, soplo de Jehová. the breath of God. Cuando Dios hizo al hombre, When God made man, era carne he was flesh hasta que entró el Espíritu Santo. until the Holy Spirit Porque el came in. Espíritu Santo Because the Holy es el Spirit soplo de Jehová. is the breath of God. El Espíritu Santo The Holy Spirit es lo más hermoso, is the most es lo más beautiful, precioso, is the most precious, es lo más hermoso. is the most El beautiful. Espíritu The Santo Holy Spirit era el que resucitó a Lázaro. was the one who resurrected Lazarus. Sí, Jesús dio la palabra, Yes, Jesus gave the pero order, era el Espíritu Santo. but it was the Holy Cuando Spirit. Jesucristo dijo, When Jesus Christ said, Lázaro, Lazarus, sal. come. Y cuando él dijo sal, And when he said, come out, el Espíritu Santo the Holy se Spirit fue a obrar y manifestar. went to work and manifest. Era el Espíritu Santo It was the Holy que Spirit resucitó a Tabita that resurrected Tabitha en el Nuevo Testamento, in the New porque el Testament, Espíritu Santo da vida. because the Holy Spirit gives life. Diga Espíritu Santo. Say, Holy Spirit. El Espíritu Santo. Alguien diga Espíritu Santo. Someone say, Holy Spirit. Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta manera. It's better that I go Es mejor que yo me vaya so that the Holy Spirit can come. para que pueda venir el Espíritu Santo. Jesus said it best. Jesús lo dijo mejor. Look what he said. Mira lo que dijo. The Spirit of God is upon me El Espíritu de Dios está sobre mí to cast out demons, para echar fuera demonios, to heal the sick, para sanar al enfermo, to bring freedom to the captives. para traer libertad a los cautivos. Porque es el Espíritu Santo Because the Holy que Spirit te sana, is the one that que heals te you, libera, that delivers que you, te levanta, that lifts you que te up, sacude, that shakes you que te up, sana, that heals que you, te levanta, that lifts you que te up, libera, that delivers que you, rompe la cadena. that breaks the chain. Es el Espíritu It's Santo the Holy Spirit que echa fuera todo demonio. that casts out every demon. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Diga Spirit. conmigo Espíritu Santo. Say with me, Holy El Spirit. Espíritu Santo The Holy Spirit tiene muchos nombres. has many names. It's called the Spirit of adoption, Se llama el Espíritu de adopción, the Spirit of truth, el Espíritu de verdad, the Spirit of God. el Espíritu de Dios. He's the counselor, Él es el consejero, the comforter, el consolador, our guide, nuestro guía, our living water. nuestra agua viva. He's light. Él es luz, He's breath. Él es aliento, He is the Spirit of direction. Él es el Espíritu de The dirección. Holy Spirit gives life El Espíritu Santo da to vida everything that is dead. a todo lo que está muerto. If your marriage is Si dead, tu matrimonio está muerto, clama al Espíritu Santo. cry out, Holy Spirit. Si están tus hijos muertos espirituales, If your children are spiritually dead, llama al Espíritu Santo. call out for the Holy Si me Spirit. estás viendo y tu iglesia está If muerta, you're watching me and your church is dead, llama al Espíritu Santo. cry out for the Holy Si te Spirit. sientes muerto espiritual, If you feel spiritually el dead, Espíritu the Santo, Holy cuando te Spirit, sopla, when He breathes, cuando su corriente when viene, His current comes, viene a levantarte, it comes to lift viene you a up. aliviarte, It comes to deliver you. viene a edificarte. It comes to El edify Espíritu you. Santo The Holy Spirit levanta, lifts, resucita resurrects todo lo que está muerto. everything that is No me dead. digas Don't tell me que una ciudad, that a city, que una nación that a nation está difícil. is difficult. Cuando llega When He el comes, Espíritu Santo, when the Holy Spirit comes, ahí viene vida, that's when life vida en comes, abundancia. an abundant life. Alguien diga Espíritu Santo. Someone say, Holy Spirit. Dice la Biblia The Bible en says Juan capítulo 7, in John chapter 7, 37. 37, Jesucristo dijo, Jesus said, hablando del Espíritu Santo, speaking of the Holy Spirit, if anybody is thirsty, si alguien tiene sed, come to me venga a and mí drink. y que beba. He speaks of the Holy Spirit as water. Él habla del Espíritu Santo como agua. Water is life. El agua es vida. The water cleanses you. El agua te limpia. The Holy Spirit El Espíritu Santo is like water. es como agua. It gives life. Da vida. It quenches your thirst. Apaga tu sed. It cleanses you. Te limpia. It renews you. Te renueva.
It lifts you up. te levanta, It refreshes you. te refresca. The water El agua is what moves things. es lo que mueve cosas. Impossible Lo imposible. to stay corrupted Es imposible estar corrompido when the flow of the Spirit is moving. cuando el fluir del Espíritu Santo se está Porque moviendo. cuando el diablo te tira Because when the devil throws basura, dirt, la corriente the current del Espíritu Santo of the Holy Spirit, saca it removes toda la basura all of the que el trash diablo te tira. that the devil throws El at you. Espíritu Santo The Holy Spirit limpia, cleanses sacude, and it shakes fluye. off. It flows. You cannot function Tú no puedes funcionar without water. sin agua. You will die Te mueres if you have no water. si no tienes agua. Animals die. Los animales se mueren. Creation La dies. creación se muere. Because the Holy Spirit is life. Porque el Espíritu Santo es vida. Tú te mueres espiritualmente You die spiritually cuando no hay esa vida, when there is no of that esa life. corriente del Espíritu. The Holy Spirit El Espíritu has Santo purpose. tiene It propósito. came to equip you, Vino a equiparte, teach you. a enseñarte. You cannot read the word Tú no puedes leer la palabra and have revelation y tener revelación and understand y it entenderlo without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit Porque el Espíritu Santo is what helps you understand the word. es lo que te ayuda a entender la The palabra. Holy Spirit El Espíritu Santo reveals secrets, revela secretos, secrets of God. secretos de The Dios. Holy Spirit El Espíritu Santo is your friend, es tu amigo, your attorney, tu abogado, your counselor, tu consejero, your cheerleader. tu porrista. It comes to correct you. Viene a corregirte, It comes to free you. viene a liberarte, It comes to give you visions. viene a darte visiones. It came to make you who you were created to be. Vino a hacerte para lo que fuiste creado. El Espíritu The Santo Holy Spirit vino came para ayudarte, to help para you ser la versión de Dios. to be the version of God. No la versión de un enemigo, Not the version of the enemy, no la versión del pasado, not the version of your past, no la versión de lo que el infierno quiere que tú seas. not the version that hell wants you to be, La versión del Espíritu Santo the version of the Holy que ha Spirit destinado Dios para tu vida. that God has destined for El your life. Espíritu Santo The Holy Spirit vino para empoderarte, came to empower you para que no seas un débil, so that you would not be a weak one, un wishy-washy. uno que es wishy-washy. El Espíritu The Santo Holy Spirit viene para empoderarte. comes to No hay empower you. excusa There's no excuse para ser un débil cristiano, to be a weak Christian, porque cuando tienes el Espíritu Santo because when you have the Holy Spirit, viene a darte poder, He comes to give you viene a power, darte fuerza, comes to give you strength, viene para equiparte, He comes to equip you, to levantarte. lift you up. Viene comes el Espíritu the Santo Holy Spirit para equiparte. to equip you. El Espíritu Santo The Holy Spirit vino came para sacarte de lo natural to take you out of the natural y meterte and to place you en lo sobrenatural. in the supernatural. Alguien diga Espíritu Santo. Someone say, Holy Spirit. Pregunta, Question: si el Espíritu Santo if the Holy Spirit vive adentro de mí, lives inside of me, ¿por qué no se mueve como debe de moverse todo el tiempo? why doesn't He move the way that He ought to all the time? Si tenemos If we have el poder the power adentro de nosotros, inside of us, ¿por qué te sientes débil a veces? why do you feel weak sometimes? Porque quieres regresar Why do you want to go a back los hábitos del pasado. to past habits? Si tienes a lo mejor de Dios adentro de ti, If you have the best of God inside of you, let me tell you something. déjate digo algo. The enemy El enemigo has done everything in his power ha hecho todo posible en su poder so that you do not discover para que tú no descubras this deposit este depósito inside of you. dentro de ti. You have the most powerful person living inside of you. Tú tienes a la persona más poderosa viviendo dentro de ti. You have the most precious thing Tienes lo más preciado living inside of you. dentro de ti. Shout, Holy Spirit. Grita Espíritu Santo. So if he's in us, Así que si Él está dentro de nosotros, why are you bound? ¿por qué estás atado? If he's in us, Si Él está dentro de nosotros, why are you so dry? ¿por qué estás tan seco? If he's in us, Si Él está dentro de ¿por qué nosotros, te la mantienes enferma? why are you always sick? Si el más poderoso If the most powerful vive adentro de ti, lives inside of you,
¿Por qué Why sigues regresando do you keep going a un hábito to a habit del pasado? of your past? Si el más poderoso If the most powerful vive adentro de ti, lives inside of you, ¿por qué no se manifiesta? why doesn't he manifest? Porque hay veces Why is there at times que tú lo sentiste, that you felt him, pero en otros días but other days no lo sentiste. you didn't feel him? Hoy Today, el Señor viene a decirte por qué. the Lord is coming to tell you why. Si tú eres If you are, de acuerdo de Primera de Corintios, if you are in agreement with 1 Corinthians, si tú eres if you are el templo, the temple, ayúdeme, help me, del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, tú eres el templo, you are the temple, tú eres la casa you are the house del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. ¿Por qué el pueblo está seco? Why is the church dry? ¿Por qué no te sientes poderosa todo el tiempo? Why don't you feel powerful all the time? Si el Espíritu Santo If the Holy Spirit decidió vivir adentro de ti, decided to live inside of you, ¿sabes lo que la mentalidad del pueblo es? you know what the mentality of the people is? I felt God yesterday, but today I don't feel Him. Yo sentí a Dios ayer, pero hoy no lo sentí. I felt God in the fast, Yo sentí a Dios en el ayuno, but why haven't I felt Him pero ¿por qué no lo he sentido like that? como así? If the Holy Spirit Si el Espíritu Santo lives inside of you, vive dentro de ti, wherever you go, a donde quiera que He vayas, goes with you. Él va contigo. He goes with you to work. Él va contigo al trabajo. He goes with you Él va contigo. wherever you go. A donde quiera que tú vayas, He walks with you. Él camina contigo. No matter what you No face, importa lo que te enfrentes, no matter what trauma, no importa el the trauma, Holy Spirit el Espíritu walks Santo with you. camina contigo. He's there. Él está ahí. He doesn't ascend and then descend. Él no asciende y luego desciende, Because sometimes we sing the song, porque en veces cantamos ese canto. Holy Spirit, come. Oh, Espíritu Santo, ven. We need to change it. Tenemos que cambiarlo. He already lives inside of you. Él ya vive dentro de ti. No matter what situation you face, No importa cualquier situación que te enfrentes, the Holy Spirit is there. el Espíritu Santo ahí está. So if we would just begin Así que si nosotros empezáramos to take care of it a little more, a cuidarlo un poco más, you would see yourself more revived. te verías más avivado. You would see yourself saying things like this. Te verías a ti mismo diciendo cosas así. No voy a hacer eso I'm not going to do that porque el Espíritu Santo está aquí. because the Holy Spirit is here. No voy a decir eso. I'm not going to say that. Me muerdo la lengua I'm going to bite my tongue porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit se mueve adentro de mí. is moving inside of me. Mora adentro de mí. He lives inside of me. Mira, mejor You see, it's better me quedo callada for me to be quiet porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit mora dentro de mí. lives inside of me. Si lo cuidarías If you would take care un poquito más, of him a little bit more, no dirías, you wouldn't say, hoy lo sentí today I felt y him mañana no. and tomorrow I didn't. Timothy told us something Timoteo nos dijo algo to the Apostle Paul. a través del apóstol Pablo. He said, take care Dijo, cuida of the great deposit. del gran depósito. And if we are conscious Y si nosotros somos conscientes that He is with us, de que Él está con nosotros, then we would be taking care of His presence a little more. entonces cuidaríamos de su presencia un poco más. You know who I'm talking to? ¿Sabes a quién estoy hablando? You want to give him a hand clap? Go ahead. Si quieres darle un aplauso, dale un aplauso. ¿Sabes a quién le estoy predicando? Do you know who I'm preaching to? I know I'm not preaching to everybody. Yo sé que no estoy predicándole a todos. I am preaching Yo le estoy to predicando people a personas that want to take care of the Holy Spirit's presence. que quieren cuidar de la presencia del Espíritu I am Santo. preaching to people Estoy predicándole a un pueblo that don't want to go from feeling His presence and the next week you're dry. que no quieren ir de sentir su presencia a la siguiente semana estar secos.
Yo le estoy predicando a gente I'm preaching to a people que quiere sentir that wants to feel la corriente del Espíritu Santo. the current of the Holy Spirit. El lunes, On Monday, el martes, on Tuesday, el miércoles, on Wednesday, el jueves, on Thursday, el viernes, on Friday, el sábado on Saturday, y el domingo. and on Todos Sunday. los días Every single yo day, siento I feel la corriente the current del Espíritu Santo. of the Holy Todos los Spirit. días Every day. cuando me meto a orar, When I go in to yo pray, siento I feel al Espíritu Santo. the Holy Lo Spirit. siento, I feel el him. soplo, I feel the el breath, mover, the move, la manifestación, the manifestation, su presencia. His presence. Lo siento I feel cuando it. oro, When I cuando pray, alabo, when I cuando praise, adoro. when I worship. That's who I'm preaching to. Aquí a él es el que predico. I'm preaching to people Estoy predicándole a that are personas tired que están cansados of being up and down with the Holy Spirit. de estar de arriba y abajo con el Espíritu Santo. Because in the last days, Porque en los últimos días, He said, I'm going to pour out. él dijo, voy a derramar. It's not a one time, No es una cosa de una sola vez. it's a continual outpour. Es un derramar continuo. The problem with people El problema con personas is they don't give much thought to the Holy Spirit. es que no le ponen mucho pensamiento al Espíritu Santo. You forget Se te olvida who lives in you. quién vive dentro de ti. The most powerful one Al más poderoso lives inside of you. vive dentro de ti. That's why Por eso, people are joyful today personas están gozosos hoy and then you're sad next week. y luego están tristes la siguiente semana. And then you're discouraged on the floor Y estás desanimado en el piso. 3 days later. 3 días después, I am giving you the key estoy dándote la llave to stay up all the time. para mantenerte arriba todo el tiempo. You know what you have to do? ¿Sabes lo que tienes que hacer? To do that, Para hacer eso, you have to ask your heart. tienes que hacerle una pregunta a tu corazón. Who? ¿A quién? You have to ask your heart. Pregúntale a tu corazón. Holy Spirit, Espíritu Santo, you live inside of me. tú vives dentro de mí. Tell me, Dime, why do you stop flowing? ¿por qué dejas de fluir? No le dije que le preguntes al vecino, I didn't tell you to ask your neighbor. ni le dije que preguntes bueno, me puede preguntar a mí, yo le puedo decir, porque conozco mis ovejas, Because you can ask me because I know my sheep. pero te tiene que preguntar a tu corazón. But you have to ask your heart. Espíritu Santo, Holy Spirit, ¿por qué no fluyes why don't you flow continuamente, continuously, diariamente daily en mi vida? in my life? See, revival Ve, el avivamiento is not going to fall from the sky. no va a caer del cielo. Revival El avivamiento is going to fall in your heart. va a caer en tu corazón. Rivers of living water Ríos de agua viva will flow fluirán from your belly. desde tu vientre. When Jesus said, if anybody is thirsty, Cuando Jesús dijo, si alguien tiene sed, come to me and drink. dijo, venga a mí y beba. And rivers Y ríos of living water de agua viva will begin to flow empezarán a fluir from your belly. de su vientre. You want power? ¿Tú quieres poder? Knock on the door of your heart. Toca la puerta de tu You want to corazón. break the chains? ¿Quieres romper las cadenas? Knock on the door of your heart. Toca la puerta de tu You want more corazón. presence? ¿Quieres más presencia? Knock on the door of your heart. Toca la puerta de tu ¿Quieres corazón. fuego? Do you want fire? Toca la puerta de tu corazón. Knock at the door of your ¿Quieres heart. ser libre? Do you want to be free? Toca el corazón. Knock at your heart. Ahí tiene que tocar. That's where you have to knock. ¿Quieres parar de estar deprimida? Do you want to stop being depressed? ¿Te sientes sin poder? Where you feel you have no power? Donde el diablo te pisotea. Where the devil just tramples all over you? Toca el corazón Knock at your y heart pregúntate and ask yourself, si el más poderoso if the most powerful vive adentro de mí. lives inside of ¿Qué me, está pasando con el fluir? what is going on with the ¿Qué flow? está pasando con la corriente? What is happening with ¿Por the qué no current? está fluyendo como debe de fluir? Why is it not flowing the way it should flow? Si el Espíritu Santo If the Holy Spirit vive adentro de mí, lives inside of me, rivers of living water, ríos de agua viva, why is the river not flowing? ¿por qué no está fluyendo el río?
Why do some get dry? ¿Por qué algunos se secan? Why do some feel the current? ¿Por qué algunos sienten la corriente And then they go to complaining. y luego se van a la quejar? And now there's a river of sadness. Y ahora hay un río de tristeza. Now there's a river of discouragement, Ahora hay un río de desánimo, dryness, sequedad, anger. coraje. There's a river now of insensitivity. Hay un río de insensibilidad. If the Holy Spirit Si el Espíritu, is inside of us, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, why is there no power ¿por qué no hay poder flowing continuously? fluyendo continuamente? No, aquí, mire, aquí le va a traer convicción. No, this is going to bring you conviction. Si ya no estás con convicción, If you're not already convicted, pregúntate esto. ask yourself this. Ready? ¿Listo? How comfortable ¿Qué tan cómodo and how uncomfortable y qué tan incómodo is the Holy Spirit in me? está el Espíritu Santo en mí? Have you ever gone to a house ¿Has ido a una casa and you feel very uncomfortable y te sientes muy incómodo and you want to get the heck out of there? y tú nomás quieres salir de ahí? Hopefully it's not your house, Ojalá y no sea tu casa, right? ¿cierto? Have you ever felt uncomfortable? ¿Te has sentido incómodo? How uncomfortable ¿Qué tan incómodo is the Holy Spirit living inside of you? está el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? And how comfortable ¿Y qué tan cómodo is the Holy Spirit living inside of you? está el Espíritu Santo dentro de ti? That's why Por eso it doesn't flow no fluye the way it's supposed to flow. como debería de fluir. It's because you don't fill up daily. Es porque tú no te llenas a diario. You're living off an old encounter. Estás viviendo de un encuentro viejo. Ay, apóstol, Oh, apostle, haga otro ayuno. go ahead and start another fast. ¿Sabes que tú puedes ir a tu casa Do you know that you can go to your house y tú puedes sentir lo mismo? and you can feel the same? No, apóstol, No, apostle, usted métame. you take me in there. ¿Qué tú tienes? What do you have? ¿Qué te dejó Dios? What did God give you? Apóstol, Apostle? bueno, sí, para guiarte, Yes, to guide you. pero yo no vivo adentro de ti. But I don't live inside you. El más poderoso The most powerful vive adentro de ti. lives inside of you. El problema, The y problem, porque no hay corriente, and because there's no current, porque no te llenas todos los días. because you don't fill yourself every Vives de day. un encuentro pasado. You live off of an old encounter. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit no se mueve así. does not move like that. Él se quiere mover He wants to move todos los días. every day Porque hay aceite fresco. because there is fresh oil Todos los días. every day. Hay fresca unción. There is a fresh anointing. ¿Sabe el problema? You know the problem? Es que a veces el aceite Is that the oil de nuestra vida of our life está rancio. is rancid. Don't change the oil in your car for years. No cambie el aceite de su carro por años. Y tu carro no va a correr. And your car won't run. Así está mucho cristiano. That is how many Christians Ya are. no quiero más. I don't want more. Sí, porque estás rancio. Yes, because you're rancid. Porque todos los días Because every day el Espíritu Santo the Holy se Spirit quiere mover. wants to move. Todos los días. Every day. En la mañana. In the morning. Se quiere mover. He wants to move En tu in vida. your life. Diga todos los días. Say every day. But we live off of old encounters. Pero vivimos de encuentros viejos. You live off of, oh my gosh, that fasting. Vivimos del, oh mi Dios, ese ayuno. Those nights. Esas noches. I wish we had them every day. Quisiera tenerlas todos los días. Why don't you? ¿Por qué no lo tiene? That's your problem. Ese es tu problema. Because you have sat in the Holy Spirit. Porque has entristecido al Espíritu Santo. Because you only let it move Porque tú permites que Él se mueva the way you determine. como tú determinas. Would you eat old bread ¿Tú comerías pan viejo? if you saw mold on it? Si tú ves que tiene moho, Would you eat it? ¿te lo comerías? I mean, hopefully not. Bueno, esperaría que no. Would you eat old? It's green. Like Bueno- it's green. Bueno, si el pan está verde, I mean green. digo verde, Would you eat it? ¿te lo comerías? Why? ¿Por qué?
It's rotten. Está podrido. It makes you sick. Te hace enfermo. That's why a lot of Christians are sick spiritually. Por eso muchos cristianos están enfermos espiritualmente. Because you're trying to live off of the encounter from Wednesday. Porque estás tratando de vivir del encuentro que tuviste el miércoles. Because you're trying to live off Porque estás tratando de vivir last presence. de la presencia pasada. And the Holy Spirit doesn't work like that. Y el Espíritu Santo no se mueve así. He moves every day. Él se mueve todos los días. There's a current. Hay una corriente Every day. todos los días. Rivers. Ríos. Not one. No una vez. Rivers Ríos of living water de agua viva flow que fluye through our belly. a través de nuestro vientre. Todos los días Every day. hay ríos. There's rivers. Hay una corriente There's a current que quiere moverse, that wants que to te move, quiere limpiar, that wants to clean, que te quiere levantar, that wants to que te raise quiere you up, sanar, that wants to heal que you, te quiere edificar. that wants to edify you.